Saludos, es un privilegio estar nuevamente con ustedes y antes de empezar, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre que estás en el cielo, no encontramos las palabras para agradecerte por tu amor, por tu gracia, por Jesucristo, por tu reino. Padre, te debemos todo y dependemos de ti en todo. Hoy, al abrir tu palabra, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, que nos ayudes a entender. Suplicamos por reavivamiento y compromiso. Padre, suplicamos transformación, que tu Espíritu toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Ayer comenzamos hablando del plan de Dios para tu vida y dijimos que es muy interesante que la gente va a Dios buscando la bendición de Dios para sus planes en lugar de buscar el plan de Dios. Cuando buscas el plan de Dios, entonces tienes la bendición de Dios, sus recursos, su presencia. Pero muchas veces, como cristianos, nos pasamos la vida sin querer saber o seguir el plan de Dios. En Jeremías 29 dice: yo sé los planes que tengo para ti. Dios tiene un plan para ti diariamente. El Espíritu de Profecía dice que Jesús cada día recibía los planes del Padre para ese día. En el mismo párrafo dice: si Jesús recibía cada mañana los planes del Padre, ¿no deberíamos también nosotros seguir los planes de Dios cada día? Los personajes bíblicos caminaban con Dios, hablaban con Dios. Dios les decía: haz esto o lo otro. Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto. Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Dios le dijo a Josué que caminara alrededor de Jericó, y así podríamos seguir y seguir. Hubiera sido una tragedia si ellos vinieran con el plan y pidieran la bendición de Dios en cualquiera de las situaciones bíblicas. Hubiera sido muy triste si Josué elaborara el plan y luego pidiera la bendición de Dios. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Pasamos tiempo planeando según nuestra sabiduría y no entendemos que nosotros no tenemos toda la información, no tenemos el poder, no vemos la imagen completa, no sabemos el futuro. Es más seguro seguir el plan de Dios. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En el Espíritu de Profecía, en el párrafo que mencioné anteriormente, dice: cada mañana somete todos tus planes a Dios para seguirlos o abandonarlos según sea su voluntad, y entonces busca su plan y síguelo. Si Jesús dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos depender del Padre? Si Jesús recibía los planes cada mañana, ¿no debemos también nosotros ir ante Dios y decir: Señor, aquí estoy, ayúdame a caminar contigo hoy, haz mis oídos sensibles, mantén mis ojos abiertos para alguien, envíame, Señor, úsame hoy, estoy dispuesto para alguien que necesite ayuda, alguien que necesite una bendición. Estamos tan ocupados en nuestros planes, tan enfocados en lo que tenemos que hacer, que somos ciegos a los que nos rodean. Estamos ciegos y sordos a la voz y los planes y la dirección de Dios. ¿No debemos buscar los planes de Dios? Jesús dijo: yo no hago mis propias obras, yo hago las obras del Padre. ¿No deberíamos hacer lo mismo como seguidores de Cristo? Déjenme darles un ejemplo. Por cierto, mientras más ores por ti, más lucharás. Pero cuando oramos por el plan de Dios, cuando pones a Dios y su reino y su servicio primero, lo demás es provisto. Mientras más buscamos el plan de Dios y su honor, más puede hacer Él por nosotros y bendecirnos y darnos todas las cosas. No tenemos que luchar. Él dijo: yo iré delante de ustedes. Él irá y peleará por nosotros. En la Biblia Dios peleaba por ellos. Ellos no tenían que pelear. Tú no tienes que estresarte. Si pones a Dios primero, Él prometió: si Él cuida de las flores, cuidará de ti. Todas las cosas te serán provistas. Él irá delante de ti. Él peleará por ti. No tendrás que pelear tus batallas. Te daré un ejemplo sencillo de seguir el plan de Dios.
Estaba predicando en California y ese día hablé bastante. Desde el viernes en la noche, sábado a las 9:30, sábado a las 11, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde y después una reunión con los diáconos y ancianos. Luego, al terminar las preguntas y respuestas, ya era bien tarde. Hablé tantas veces que casi había perdido la voz. Terminamos muy tarde. Cuando terminamos eran las 9:30 desde la mañana hasta la noche. Tuve que correr al aeropuerto porque eran 40-45 minutos hasta el aeropuerto y luego esperar 2 horas allí y tenía que regresar el auto rentado y todo eso llevaba tiempo. Mi vuelo salía a las 11:30 de la noche y mientras volaba de California a la costa este en Atlanta, Georgia, el vuelo duraba más o menos 5 o 5 horas y media, pero al volar de vuelta perdías 3 horas, así que eran 5 más 3, 8 horas y media, así que hablé todo el día y volé toda la noche. Salí a las 11:30 y llegué a Georgia en la mañana. Imagina. Llegué alrededor de las 6:30, 7, no recuerdo, y después de como una hora cambié de avión y volé una hora más a Baltimore para luego conducir una hora hasta casa. Así que finalmente llegué a casa como a las 10:30, 11, mediodía. Y la noche anterior, a las 11, estaba muerto de cansancio. Así que cuando entré al avión en California dije en mi mente, Señor, ¿podrías por favor ayudarme a encontrar el asiento donde nadie se siente a mi izquierda ni a mi derecha para que pueda dormir las 5 horas entre California y Georgia? Estoy cansado, quiero descansar. Pero entonces vino a mi mente, el plan de Dios es más importante que mi plan. Deja de buscar ayuda para tu plan y empieza a buscar el plan de Dios. Dios no te llamó para que Él te sirviera. Dios te llamó para que tú le sirvieras. Nosotros siempre queremos que Dios nos sirva. Ayúdame, sáname, bendice mi trabajo, que nos sirva. Nosotros fuimos llamados a servir. Dios es el amo, no es el siervo. Así que dije, Señor, lo siento, estoy cansado. Quisiera descansar. Pero si tú tienes un plan, si tienes a alguien que necesita ayuda, aquí estoy dispuesto, úsame. Ten cuidado cuando oras, porque si haces esa oración verás cosas suceder. Entonces entré al avión. Oh, hermanos, justo a mi derecha vino una dama bastante grande. Ocupó su asiento y una cuarta parte del mío. Así que tuve que moverme un poco a la izquierda. Pero entonces otra señora bastante grande vino a mi lado izquierdo y también tomó su asiento y parte del mío. Y yo estaba apretado entre las dos como una sardina enlatada y estaba como, oh, ¿cómo voy a dormir? 5 horas era un largo viaje. Me voy a adormecer, ni siquiera me puedo mover entre estas dos señoras. Ellas no se sentaron en su lugar, ocuparon parte del mío y me estaba quejando y molesto y frustrado. Dije, Señor, te pedí que me des un poco de tiempo tranquilo, estas 5 horas de viaje para poder descansar y aquí estoy sin siquiera poder moverme. Entonces vino a mi mente, ¿por qué estás murmurando? ¿Por qué estás discutiendo? Tú le pediste al Señor que te use y todas las cosas pasan por una razón. Todas las cosas tienen un propósito. Entonces dije, Señor, perdóname. Tal vez estas señoras necesitan ayuda, así que por favor ayúdame. Apenas terminé la oración, la señora a mi derecha puso su cabeza entre las manos y empezó a llorar. Y estaba llorando muy fuerte. Estaba hecha un mar de llanto. Así que le dije, disculpe, ¿puedo ayudarla? No, déjeme sola. Así, ok, pero la señora de la derecha dijo, ¿cómo puede ayudarla? Le dije, bueno, al menos puedo orar por ella. Oh, ¿usted cree en la oración? Sí, yo creo. Oh, yo también. Gloria a Dios. Y dijo, esto es lo que me gusta de la oración. Y dijo, ¿qué piensas sobre esto? Y yo le contesté, ¿y qué tal sobre esto? Y le dije, hablamos como 15 a 20 minutos. Platicamos. Yo estudié hace unos años desarrollando
por la gracia de Dios, el seminario de la oración y traduje muchísimas oraciones de la Biblia haciendo una compilación para compararlas. Leí muchos libros sobre la oración, como 110 libros y párrafos del espíritu de profecía, un montón de trabajo. Así que comencé a darle respuestas de la Biblia y le expliqué cómo oraba la gente en la Biblia. ¿Qué es la oración? En fin, mientras nosotros hablábamos, la otra señora que lloraba levantó la cabeza y comenzó a escuchar. Y cuando terminamos de hablar dijo, bueno, creo que tal vez usted pueda ayudarme. Realmente no puede ayudarme, pero tal vez pueda orar por mí. Ok, ¿por qué quiere que yo ore? Ella dijo, bueno, al subir al avión recibí un mensaje de mi esposo. Él me abandonó. Se está divorciando de mí por otra mujer. Le dije, en verdad lo siento, seguro no puedo ayudarle con eso, pero puedo orar por usted. Y oré por ella, pero entonces en mi mente pensaba, ¿cómo puedo ayudarla? No hay nada que pueda hacer, y yo hice lo que Jeremías hizo ante el rey. Él oró antes de responder, él pidió sabiduría para saber qué decir al rey. Así que oré por sabiduría. La Biblia dice que si pedimos, Él nos dará abundantemente. Así que dije, Señor, tú prometiste, no pido para mí, por favor, inspírame qué decirle a esta mujer que realmente la ayude. Y Dios me inspiró en ese momento y dije, Señora, voy a decirle algo, pero por favor no se enoje, solo permítame terminar. Ella dijo, ¿qué va usted a decir? Señora, no me gusta decir esto, pero usted está mejor así. ¿Qué? ¿Cómo voy a estar mejor? Mi esposo acaba de abandonarme, voy a regresar a una casa vacía. ¿Cómo? Solo espere, déjeme explicarle. Va a ser difícil, desafiante. Pero nadie te ama hoy y te odia mañana. Nadie te ama hoy y te deja mañana por otra mujer. Esto sucede con tiempo. Tal vez 2 o 3 años. Él comenzó por no hablar contigo, comenzó a llegar tarde a casa y meses después a alzar la voz y gritar y a insultarte y ya no te respetaba y peleaban y discutían cada día y tu vida se volvió miserable y vivías un infierno. Y él comenzó a engañarte, pero no lo sabías. Y él no podía decirlo y se sentía culpable por engañarte, pero no quiso cambiar. Cuando la gente cambia y confiesa su pecado y se arrepiente, tiene paz porque es perdonada. Pero cuando la gente no confiesa y no quiere cambiar y vive en pecado, su conciencia le molesta porque la Biblia dice que los malvados no tienen paz. Son como las olas del mar llevados de aquí para allá. No tienen paz porque su conciencia le molesta. Así que lo que hace cuando la gente no quiere cambiar, hace tu vida miserable. Te acusa, te dice que tú eres el problema para ocultar sus propios problemas. Y le dije, él te estaba dando problemas porque él vive en pecado. Le dije, él te dijo hace 2 o 3 años solo que no lo sabías y hoy después de todo ese tiempo él tuvo el valor de decirte, hey, me voy. Pero él no comenzó a dejarte hoy, él te abandonó hace mucho y has vivido estos años muy difíciles con estrés, con dolor, deshecha, no te habla, te engañaba, no te ayudaba en nada, peleando cada día, en fin, no tenías vida. Ahora es difícil, pero puedes empezar a vivir de nuevo. Vas a sufrir un poco, pero luego tendrás paz. Cuando empiezas la vida de nuevo, no lo hagas con tu sabiduría. Ora antes de tener novio, ora antes. Ora por la dirección de Dios, porque no conoces a la gente. El corazón es engañoso, tú no te conoces a ti misma, menos a otros. Ora, no solo te cases con alguien más, ora por la dirección de Dios. Seguro, pero ¿cómo sabes tú sobre todo esto? Es cierto, hace como 3 años él dejó de hablar conmigo y luego comenzó a gritarme y la vida se volvió miserable cada día. Yo le dije, no lo sabía, pero oré por sabiduría porque no sabía qué decirte. Ella dijo, wow, ¿y Dios te inspiró? Sí. Y ella dijo, pero por estos 2, 3 meses, ¿qué puedo hacer? Porque está en mi mente, ¿cómo puedo deshacerme de esto? Porque me hace sufrir el pensar en el divorcio. Yo le dije, señora, no puede deshacerse de este pensamiento. La gente intenta deshacerse de esta música o de esta escena. No puedes deshacerte de ello con tu poder, pero lo que puedes hacer es poner algo diferente en tu mente.
y eso se irá por sí solo. ¿Ves? Llena tu mente con algo más, le dije. Toma este libro, un milagro tras otro, y léelo. Y mientras lo hagas, tu mente estará enfocada en él y no en el divorcio. La mujer me dijo, no quiero leerlo. Solo lee un capítulo, una página. Si te gusta, si no te gusta me lo devuelves, pero si te gusta te va a ayudar. Bueno, está bien. Ella tomó el libro, leyó una página, 2 páginas, un capítulo, 2 capítulos, 5 horas. Y antes de llegar a Atlanta ella terminó el libro y estaba leyendo y wow, y lloraba y leía y me abrazaba y decía gracias y volvía a leer y a llorar y reía y me daba otro abrazo. Cuando llegamos a Atlanta me dijo, puedo quedarme con el libro, quiero que mis hijos lo lean y mi hermana y mis amigos. Esto cambió mi vida. Pocos meses después me llamó y me dijo, encontré la iglesia y estoy asistiendo a ella. Gracias. Ahora te pregunto, ¿fue por casualidad que nos sentamos juntos en ese avión y platicamos? ¿O fue porque yo dije, Señor, ¿cuál es tu plan? Por favor, abre mis ojos. Si tienes un plan, por favor, dime qué quieres que haga. Envíame, aquí estoy, úsame. Dios tenía un plan, pero la gente está tan ocupada con su propia agenda y planes que nunca ven el plan de Dios. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Y el punto es, ¿quieres conocer el plan que Dios tiene para ti? Como lo vimos ayer, Israel estaba tan enfocados en sus planes que ignoraron, abandonaron el plan de Dios. Dios les dio una misión así como te la ha dado a ti. Es llamada la gran comisión, no la gran sugerencia. Dios no dice, bueno, si quieres, Dios te dio una orden. Dios te llamó con un propósito y si no lo cumples, entonces fallaste como cristiano. Si la iglesia pierde su misión, el espíritu de profecía dice, la misión es la verdadera razón para la existencia de la iglesia. Si la iglesia pierde su misión, pierde su razón de existir. Así que Dios le dio a Israel su misión. Y ellos, en vez de ser una casa de oración para todas las naciones, una luz, la sal, bendición para traer la luz de Dios y su amor, las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones, porque Dios ama a todos, somos sus hijos, nos quiere salvar, así como tú amas a tus hijos. Entonces, en lugar de dar las buenas nuevas al mundo, ellos se separaron del mundo. Ellos perdieron la razón de su llamado. Dios los llamó a ser una nación de sacerdotes para todo el mundo, y debido a que fallaron, Dios los rechazó para la misión, no para la salvación. Todos, sin importar si son de Israel o cualquier país, pueden ser salvos en Jesús. Dios no los rechazó para la salvación, los rechazó para la misión. Les quitó esa misión como nación y se la dio al Israel espiritual, a ti y a mí. Y ahora, en Primera de Pedro, lo vimos ayer, nosotros somos un reino de sacerdotes y tenemos la gran misión de ir de donde seas hasta el fin del mundo y darle a la gente las buenas nuevas. En Mateo 24, Jesús habla del fin del mundo y da señal tras señal y dice, habrá terremotos y no es el fin, habrá guerra pero no es el fin, habrá pandemias pero no es el fin. Este evangelio será predicado a toda nación, lengua, tribu y pueblo, entonces vendrá el fin. Cuando Jesús ascendió, habló con los discípulos y Él los envió. Dios te envió. Esa es la misión. Y si tú fallas, Dios usará otros medios, pero tú pagarás por ello. Cada uno. Tú no tienes que ser un pastor, sin importar quién seas o lo que tú seas o dónde estés. Donde sea que estés, tienes que usar todos los medios, todos los dones que Dios te dio para demostrar su carácter al mundo que perece. Dios ama a esa gente y tú no puedes decir que amas a Dios a menos que ames a esa gente. Primera de Juan 4 dice, el que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso y el amor de Dios no está en él. No puedes decir que amas a Dios a menos que ames a la gente. Cuando Jesús venga no va a decir, bueno, tú fuiste a la iglesia, comías sanamente. Él dirá, estuve desnudo, estuve hambriento, sediento, en prisión y tú cuidaste de mí. Si cuidas de los demás y les das las buenas nuevas, tú cumples la misión que Dios te dio. El espíritu de profecía dice, solo el método de Cristo. No hay otro método. Él comió con ellos, los sanó, los escuchaba, se preocupaba por ellos, ganaba su confianza y luego les decía, sígueme. Y tú necesitas hacer lo mismo. Construir relaciones y decirles de Jesús
y mostrarles el amor de Jesús y tu amor con tu vida y luego decirles, Dios te llama y quiere que seas salvo y ores por ellos. Dios tiene un plan para ti. Hemos hablado de Israel siendo rechazado para esa misión y ellos siguieron un camino diferente. ¿Y qué pasó? Lo vimos ayer y vamos a trazar un paralelismo entre Israel y el Israel espiritual para aprender de ellos, de sus errores, de su experiencia. Porque Pablo dice en Hebreos 3, lo vimos ayer, hermanos, no hagan como sus padres hicieron en el desierto, y ninguno de ellos entró en mi reposo. No hagan lo mismo o no entrarán en mi reposo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y al final del párrafo Pablo dice, ellos no entraron por su incredulidad. Bueno, ayer vimos que aprendemos 4 puntos de su experiencia. Y déjenme compartir la pantalla con ustedes para continuar. Dijimos 4 puntos. Ayer hablamos del número 1, posponer versus urgencia. Cuando Dios te llama, Él usa la palabra hoy 3 veces. Debe ser muy importante. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Dijimos, cuando Dios te llama, no postergues. Porque si pospones, endureces tu corazón más y más y te vuelves cada vez menos sensible a la voz del Espíritu Santo hasta el punto que no escuches más. Ya no te impresiona más, te acostumbras a escuchar sermones, te acostumbras a esto, a lo otro y estás tan enfocado en ti mismo que nada puede despertarte. Estás tan lejos, tan ciego y tan sordo a la voz de Dios. Como Balaam, él rehusó escuchar la voz de Dios hoy. Él dijo, escucharé mañana y finalmente no escuchó y pereció. Hoy no juegues con el Espíritu Santo. Hoy, si escuchas su voz, obedece. Luego pasamos al punto número 2. Salir de Egipto o amar Egipto. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Hablemos de ello. ¿Qué pasó con Israel? Ellos estuvieron cautivos por 430 años en Egipto. Y Dios envió a Moisés para liberarlos. Fue a Faraón diciendo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, ¿por qué? ¿Por qué los dejaría ir? Y Moisés le dio 2 razones para ir al desierto. Para adorar a Dios y servirle. Y Dios también quería darles la tierra prometida. Pero escucha con atención, para adorar a Dios y servirle. Deja ir a mi pueblo para adorar y servir. Piensa en ello. ¿Qué es adorar y qué es servir? Muchas veces decimos, voy a la iglesia a adorar, pero la gente falla en entender que adorar no es solo un día a la semana cuando vas a la iglesia. Adorar es todo el tiempo. Adorar es cuando vienes ante Dios y entiendes que Él es Dios y te postras y lo reconoces como Rey de Reyes y Señor de Señores, como sumo sacerdote, el Santísimo, el Creador, y te postras. Los ángeles se postran ante su presencia y le adoran. Tú te postras en su presencia. Veo a muchos yendo a la iglesia, pero todavía no adoran a Dios. Ellos van a la iglesia, escuchan el sermón, cumplen las formas y vuelven a casa sin encontrarse con Dios. Tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar, cualquier día, martes cuando vas a la presencia de Dios, miércoles cuando tienes un desafío en el trabajo, domingo cuando tienes problemas con tu salud, no te sientes bien y vas a la presencia de Dios y dices, Señor, necesito tu ayuda. Si lo reconoces como tu Rey, como tu Salvador, y entonces expresas tu dependencia y dices, Señor, perdóname, o Señor, necesito que me ayudes a cambiar este mal hábito. Cuando vas a su presencia y lo reconoces como Señor de señores y Rey de reyes, como tu Señor y tu Maestro, y te postras ante su presencia y le adoras. Veo gente que va a la iglesia y no es transformada. He visto gente en el hospital ser transformada. He visto quienes pierden el trabajo y son transformados. Muchas veces la adoración sucede en el hospital. Cuando Dios permite que pases por desafíos para tener tu atención y ese desafío te despierta y tu vida gira y eres cambiado para siempre. Muchas veces los problemas nos cambian más que un sermón. Eso es adoración.
Tú vas a la presencia de Dios, buscas su ayuda y Dios te ayuda y te cambia. Eso es adoración. La adoración ocurre en cualquier lugar, cualquier momento, cuando tú reconoces a Dios. Entonces, volvamos a Israel estando en Egipto. Moisés dijo a Faraón: deja que mi pueblo vaya al desierto a adorar. Adoración es tu relación con Dios, vertical, relación con Dios. Mientras caminas con Dios diariamente en su presencia, tú le adoras diariamente. Pero Moisés también dijo adorar y servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Tú no puedes servir a Dios. No puedes darle dinero. Dios no necesita tu dinero. Bueno, puedes dar tu dinero a la iglesia, pero no a Dios. Si guardas el sábado, no lo guardas para Dios. Claro que Dios es feliz que guardes el sábado, pero Dios no se enriquece o se hace pobre si lo guardas. Si tú comes saludablemente, no lo haces por Dios. Seguro Dios es feliz de que comas sano, pero lo haces por ti. Dios te llamó a servir, y la forma de servirle es sirviendo a otros. Al hablar con tu vecino, al ayudar al pobre, al cuidar de la viuda y el extranjero, al cuidar de tu familia, de la iglesia. La manera de servir a Dios es haciendo lo que Él te pide que hagas. Así que servicio es horizontal. Tú no puedes decir que sirves a Dios a menos que cumplas la misión que Él te dio. Adoración es vertical, es tu relación con Dios. Oración, pasar tiempo con Él, reconociendo tu dependencia de Él. Servicio es horizontal, es tu relación con tu vecino. Es lo que Jesús le dijo al joven rico: vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás lugar en el reino. Es la misión que Dios te ha dado. Eso es servir. Entonces, Moisés dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para adorar y servir, para tener una relación con Dios y cumplir el trabajo, la misión con sus vecinos, la gente a su alrededor, las otras naciones, y el vecino de al lado y sus parientes de las otras ciudades, para adorar y servir. Ellos adorarían teniendo una relación con Dios y servirían al relacionarse con sus vecinos para salvarlos. Si ellos le adoraban y servían, Dios les daría la tierra prometida. ¿Ves? Israel no entró a la tierra prometida porque ellos no le adoraron y tampoco le sirvieron. Así que Dios los sacó de Egipto para adorar y servir. Si cumplían, recibirían la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó? Por cierto, déjenme explicar. Moisés fue enviado para liberarlos. Moisés era símbolo de Jesús que fue enviado para liberarnos. De hecho, Moisés dijo: profeta como yo levantará el Señor. A él deben de seguir, hablando de Jesús. Así que Moisés es un símbolo de Jesús, quien vino a liberarnos del Egipto espiritual. Israel es un símbolo de nosotros, el pueblo de Dios, y Egipto es un símbolo de este mundo de pecado. Dios nos llama a salir del mundo, a salir del pecado. Por cierto, en Egipto había muchos dioses, demasiada idolatría, un promedio para cada letra del alfabeto de esa época. Por cada letra del alfabeto tenían de 20 a 25 dioses, demasiados dioses. Imagina, 10, 20, 25 dioses por la primera letra, por la segunda, la tercera. Puedes imaginarlo. Ellos adoraban todo: el agua, la vaca, adoraban las ranas, el dios del agua, el dios de esto, el dios de lo otro, el dios sol, la diosa luna, tantos dioses, idolatría. Y uno dice: bueno, yo no tengo dioses, no tengo ídolos, no tengo una vaca de oro para adorar. Oh, sí, los tenemos. Lo que sea que esté entre tú y Dios es lo que tú adoras. Si pasas mucho tiempo en la televisión y no tienes tiempo para Dios, si pasas mucho tiempo trabajando, 3 trabajos porque tengo mucho que pagar, ese es tu Dios, el trabajo. Dios tiene que estar primero y lo demás segundo. Entonces, se supone que adores y sirvas y luego llegues a la tierra prometida. ¿Qué pasó con Israel? Para que tracemos un paralelo entre Israel y nosotros. Dios envió a Jesús para libertar a su pueblo.
así como envió a Moisés para libertar a Israel. El hecho que Jesús haya venido a liberarte es la mejor noticia en toda la Biblia, porque todos nosotros, todos estábamos en Egipto y todos somos llamados a salir de Egipto, a salir de Babilonia, salir, pueblo mío. Podemos ser libres por la sangre del Cordero. Ahora, escucha cuidadosamente. Ellos fueron liberados. ¿Qué pasó? Vayamos a la historia un poco. Cuando salieron de Egipto, lo primero en su viaje fue el Mar Rojo. Si recuerdas, en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 10 dice que todos fueron bautizados en el mar. ¿Ves? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando tú dejas Egipto, cuando tú sales de este mundo, lo primero que haces cuando Dios te llama, tú te bautizas. Si no te has bautizado, deberías. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si dices que amas a tu novia, pero nunca te comprometes a casarte, tú no la amas. A menos que te comprometas con todo tu corazón por toda la vida. Lo mismo con Dios. Cuando los sacó, los llevó al Mar Rojo. Cuando Dios te llama, necesitas bautizarte. Sin embargo, ¿es eso suficiente? Porque la gente piensa, oh, ya me casé, ahora lo demás no importa. Oh, sí, casarse es lo más fácil, es solo un día, pero después comienzan las peleas. Tener hijos es maravilloso. Oh, tenemos un niño. Todos felices, todos celebrando. Pero no se acaba allí. El bebé necesita cambio de pañales, necesita ser alimentado. El bebé necesita eructar, tiene que hacer sus necesidades, necesita crecer. Nacer no es el fin de la historia. Cuando te bautizas todos dicen, oh, ya se bautizó y ahora relajados. No, necesitas cuidar del bebé. El nuevo nacimiento, cuando te bautizas, cuando sales de Egipto, no es el fin de la historia, es solo el inicio. Necesitas crecer. Conozco mucha gente que se ha bautizado, pero nunca crece. Tienen 40 años en la iglesia y siguen usando pañales, siguen apestando. Si alguien no les alaba, oh hermano, qué hermosa voz, gracias por cantar. Si ellos cantan en la iglesia y nadie los alaba, se molestan. Nadie dijo gracias, no vuelvo a esa iglesia. Necesitas crecer, necesitas madurar. Dios te llamó no solo a bautizarte. Muchos entran y salen del agua y el agua no les quita sus pecados. Ellos necesitan diariamente la sangre de Cristo en sus vidas. El agua es solo el símbolo. Ellos necesitan no solo nacer de nuevo, sino crecer hasta la madurez de Cristo. Entonces, Israel llegó al Mar Rojo y estando ante el mar, me parece que se negaban a crecer. Preferían seguir siendo bebés espiritualmente pequeños, bebiendo solo leche, nunca alimento sólido. Porque si piensas bien, lo que pasó después, justo al llegar al Mar Rojo, la Biblia dice que cuando llegaron, comenzaron a murmurar. Oh, no tenemos comida, no tenemos agua. Nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto. ¿Qué comeremos? Busquemos otro líder. Matemos a Moisés y encontremos el líder que nos regrese a Egipto. Piensa en esto. Ellos murmuraron sobre 3 cosas. Dijeron, no tenemos alimento y agua. La gente se queja de las condiciones de la vida. Oh, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo, ¿cómo haré mis pagos? No tengo comida, no tengo agua. La gente siempre se queja y se estresa porque no conocen a Dios. En la Biblia, Dios puede proveer. Dios dice, busca mi reino primero y todo lo demás yo lo proveeré. Dios les dio maná del cielo. Dios alimentó a Israel, alimentó a Elías, pájaros le traían comida. Y la Biblia dice que Dios proveerá pan y agua para su pueblo. De hecho, en Salmos dice, fui joven y he envejecido, pero no he visto al pueblo de Dios sin agua y alimento. Agua y pan, sin alimento. ¿Ves? Dios puede proveer, pero la gente que no conoce a Dios se estresan y preocupan por lo que han de comer mañana.
No te preocupes, cree en Dios. Ellos murmuraron con respecto a sus necesidades. Número 2. Murmuraron con respecto a su servicio. Dijeron, no podremos vencer a Amalek, no podremos vencer esto, no podremos no podemos cruzar el desierto, no podemos tomar Canaán, es demasiado. No podemos hacer lo que Dios pide, no tenemos dinero para evangelizar, no tenemos la gente, estoy muy ocupado, tengo 2 trabajos, no tengo entrenamiento, pastor. La gente murmura de las condiciones de su vida. Pastor, no tengo esto, no tengo lo otro, oh Dios. La gente murmura del servicio, el trabajo que Dios les dio. No puedo hacerlo. Y la gente murmura de los líderes. Oh, necesitamos buscar otro líder. Moisés no es bueno. La gente murmura de, no es mi culpa, es mi esposa. No es mi culpa, es la del pastor, es la asociación. Nunca es tu culpa, es siempre alguien más. Es más fácil culpar al líder que reconocer que tú tienes un problema. Y Moisés fue a Dios y le dijo, ellos murmuran contra mí. Y Dios dijo algo muy extraño. No contra ti. Pero Señor, ellos están pidiendo otro líder. Dios les dice, no, ellos no murmuran contra ti, sino contra mí. ¿Cuál es la conexión? Israel no dijo necesitamos encontrar otro Dios. Ellos dijeron necesitamos otro líder y querían apedrear a Moisés. Pero Dios dice, no, ellos murmuran contra mí. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando te quejas, cuando murmuras, cuando discutes y te quejas, alguna vez se te ha ocurrido que en realidad te quejas contra Dios? Déjame explicarte. En la Biblia dice, en el capítulo 8 de Romanos, que todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿50%, 90%, 98%, 99% o todo? Todo significa todo. Todo es el 100%, todo, bueno y malo, todo. Todo significa todo. Busqué en el griego la palabra. ¿Tú sabes cómo se traduce todo? Todo es todo, hermanos. En la Biblia dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Nada ocurre por azar. Dios no duerme, no está de vacaciones. Dios no es indiferente. Dios está en control. Él te conoce muy bien. Él conoce los pájaros, las flores. Él sabe todo. Cada incidente, cada pensamiento, cada palabra. Tú no puedes ocultarlo todo. Lo que hay en tu mente, Dios lo sabe. Dios es Dios. Y Él sabe todo. Sabe qué pasa en tu vida. Y si Dios dice no, no va a suceder. No necesariamente que Dios envíe esta prueba, pero Dios lo sabe. En la vida de Job, Satanás quería atacar a Job, pero Satanás no tiene poder. No Dios. Dios no mató a los hijos de Job. Dios no destruyó la casa de Job. No fue Dios quien envió esos desafíos, esas pruebas. Fue Satanás quien atacó a Job. Sin embargo, Satanás no tenía derecho ni poder para hacerlo. Tuvo que pedir permiso a Dios y decirle, ¿sabes? La gente no te ama. Y Dios le dice, ¿has visto a Job? Él me ama. Oh, vamos, ¿bromeas? ¿Job te ama? Él es rico. Él es el más rico del país. Es un líder. Según la traducción, era un juez o alguien de una muy alta posición. Él estaba a la puerta de la ciudad donde solo los jueces se sentaban. Así que parece que él era juez, alguien importante a quien toda la ciudad venía. Él tenía alta posición, era rico, bendecido, feliz. Bueno, Satanás dice, Señor, dame un buen trabajo, gran sueldo, una casa grande, mucho ganado, muchas ovejas, muchos carros, dame muchos millones de dólares y también te amaré. Pero quítale todo y verás si confía en ti, si te ama y te sigue. Básicamente Satanás estaba diciendo que Job seguía a Dios porque le gustaban las bendiciones de Dios, no porque amara a Dios, sino porque amaba sus bendiciones. Y muchas veces nosotros oramos y parece que Dios no responde ni nos ayuda con ese trabajo o este problema o la salud u otra cosa. Y tan pronto como vemos que Dios no responde, perdemos nuestra fe en Dios y comenzamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué deja que me pase esto? Perdí el trabajo. ¿Por qué? Parece que buscamos a Dios por sus bendiciones en vez de buscar su presencia y una relación con Dios. Parece que amamos a Dios por las bendiciones. Tan pronto como perdemos las bendiciones y nos parece que Dios no responde, perdemos la fe y luchamos y no estamos seguros qué pasó. Porque nuestra relación con Dios está basada en respuestas y en bendiciones para conocer a Dios. La relación de Job con Dios no está basada en bendiciones.
Cuando su esposa le dijo, maldice a Dios, él contestó, ¿sabes qué? He recibido el bien, ¿por qué no el mal? No me importan las bendiciones, conozco a mi Redentor. Lo amaré y respetaré toda mi vida, y si pierdo todo, aún mi piel perece, sé que le veré cara a cara y Él me salvará. Él es mi Redentor, mi abogado, mi Salvador, lo conozco. Aunque mi piel se descomponga, aunque muera, lo seguiré y lo amaré. Porque Job no seguía a Dios buscando sus bendiciones. Él seguía a Dios por una relación de amor. Entonces, regresemos. Si Dios le permitió a Satanás y le dijo, ok, puedes tocar su casa, sus hijos, su salud, pero no le quites la vida, significa que Dios siempre estaba en control. Dios está al control. Dios es Dios. Él sabe todo, Él ve todo. Si Dios permitió que pasara, si Dios dice no quiere y dice no, nadie puede tocarte. Así que piensa en ello cuando pases por una crisis. Dios no está de vacaciones, Dios no duerme. Él sabe la crisis, Él sabía del problema antes que pases por él. De hecho, Él sabe tus problemas antes de que tú nazcas, sabía toda tu vida antes de nacer. Y para ese problema que tú no tienes solución y no sabes qué hacer, Dios tiene 1000 soluciones, aunque estés desesperado y no encuentres la salida. Así que Dios está al control. Él no se ausenta, no duerme, Él sabe todo. Pero si Dios lo permite, Él te ama y dio a Jesús por ti. Si Dios permite esta crisis, este reto, eso significa que tú lo necesitas. ¿Cómo aprenderás paciencia si nadie te molesta? Señor, dame paciencia. Luego alguien te molesta. Señor, por favor, resuelve este problema con mi jefe. Hey, tú oraste por paciencia. Ten cuidado con lo que pides. ¿Cómo desarrollarás paciencia si nadie te molesta? Dios permitió que tu jefe te moleste para que tuvieras la oportunidad de desarrollar paciencia. Tú oras por fe. Señor, dame fe. Entonces, Dios permite que pases por una crisis. Porque tú no necesitas fe cuando tienes todo. Tú necesitas fe cuando algo te hace falta. Y entonces necesitas confiar en el Señor. Cuando lo tienes, no necesitas confiar porque lo tienes. Así que cuando dices, Señor, dame fe, tú dices, Señor, dame una crisis. Ten cuidado con lo que pides. Hay características que faltan en tu vida, en tu carácter, que necesitas desarrollar, como la fe, humildad, amor, dependencia de Dios, obediencia, confianza, paciencia, y así sucesivamente. Y no puedes desarrollar esas cosas, y Dios permite algunos retos para que, como dice en la Biblia, trabajar la fe que produce paciencia, etc. Y esos retos son como el horno ardiente que purifica el oro para purificar tu carácter. Así cuando oras, Señor, ayúdame a crecer en fe, estás diciendo, Señor, envíame algunos retos para aprender las lecciones que necesito para desarrollar mi carácter para mi salvación. Y así todas las cosas ayudan para el bien. Y cuando estás en una crisis, en vez de decir, Señor, por favor, resuelve esta crisis, tú debes decir, Señor, si tú lo permites, debe haber una razón. Por favor, ayúdame a aprender la lección y a crecer. Si tú no aprendes la lección, tendrás que repetir la clase hasta que pases el examen. Entonces, Señor, en lugar de pedirte que resuelvas el problema, ayúdame a aprender la lección para que no tenga que pasar por esto una y otra vez hasta que aprenda mis lecciones. Ayúdame a aprender y entonces, si quieres, por favor, quítalo. Todas las cosas ayudan para el bien. Cuando te quejas de la crisis, tú te quejas de Dios que la permitió. Ellos se quejaron de esto y de lo otro. Dios lo permitió no con la intención de que no tuvieran comida o que fueran atacados y muertos por el enemigo. Dios puede terminar lo que comenzó en ti. Dios no los llevó al Mar Rojo para dejarlos allá. Dios pudo abrir el mar y podía sacarlos de allí. Pero ellos comenzaron a gritar y a quejarse. ¡Ah, vamos a morir! Dios no los sacó de Egipto para que murieran en el desierto, pero la gente olvidó que Dios tenía un propósito. El Mar Rojo fue usado no solo para que experimentaran el poder de Dios, sino para que el ejército egipcio dejara de perseguirlos de una vez por todas. Pero la gente es tan limitada en su visión que ven lo que Dios permite como una crisis, cuando de hecho es una oportunidad para crecer y experimentar a Dios. Entonces, ellos murmuraron contra las condiciones de vida, alimento, agua y demás, trabajo, casa. Ellos murmuraron contra el servicio.
No podemos luchar, no podemos tomar Canaán, no podemos pelear con Amalek, no podemos tomar Jericó. Murmuraron contra el trabajo que Dios les dio. No podemos evangelizar, pastor, no podemos. Murmuraron contra las condiciones de la vida, contra el trabajo, el servicio y contra el líder. Oh, Moisés, necesitamos otro pastor. Llama a la asociación, este pastor. ¿Quién es ya Moisés? Dios. Cuando murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios. No estoy diciendo que debes estar de acuerdo con todo lo que el pastor dice, pero no debes ir contra él, sino mejor ora por él y apóyalo. Y así, ellos murmuraron y Dios dijo, no, ellos no murmuran contra ti, sino contra mí. Cada vez que murmuras, tú murmuras contra Dios, que lo permite, pues lo hace con un propósito. Israel murmuró. Cada vez que murmuraban, en lugar de aprender la lección que debían aprender, ellos endurecían su corazón. Cuando debieron aprender a confiar en Dios en el Mar Rojo, murmuraron. Así que tuvieron que pasar por otro reto para aprender a confiar en Dios y nunca aprendieron. En Hebreos dice que perecieron por incredulidad. No era que Dios no podía darles Jericó, es que ellos no creyeron en Dios. Ellos dijeron, no podremos tomar Jericó. Y en lugar de confiar en Dios, confiaron en sí mismos. Dijeron, no podemos, y claro, no puedes, pero Dios sí puede. Él puede. Murmuraron porque no confiaron en Dios. Cada vez que murmuras es porque no crees que Dios tiene el poder para cuidar de ti. Porque si mantienes tus ojos en Dios, ellos pusieron sus ojos en los problemas, el Mar Rojo, Amalek, el desierto, en lugar de poner los ojos en Dios. Cada vez que murmuras, tú pones los ojos en los problemas en lugar de poner tus ojos en Dios y murmuras contra Dios porque permitió esto en tu vida en vez de confiar en Él. Endureces tu corazón. Piensa en ello. Fueron llamados a adorar y tenemos que terminar y continuar mañana. Fueron llamados a adorar y fallaron. Fueron llamados a servir y fallaron en servir. Fueron llamados para ir a la tierra prometida y fallaron en entrar en ella porque se enfocaron en los problemas. No tenemos pan, no podemos vencer. Cada vez que pierdes el foco en adoración, pierdes el foco en servir. Pierdes el foco en la tierra prometida, Canaán, y pones los ojos en los problemas frente a ti. Tú has fallado el propósito de Dios en tu vida. Ellos perdieron de la mirada a Dios y su adoración, perdieron la mirada del servicio, del llamado, la misión, perdieron la mirada de la tierra prometida y perecieron. Cada vez que murmuras pierdes la mirada de lo que Dios te ha llamado a hacer porque pones tus ojos en los problemas en lugar de fijarlos en Dios, y ellos perecieron. Déjenme decir, ellos se enfocaron demasiado en estas cosas y perdieron de vista esas cosas. Déjenme explicar un poco. Cada vez que murmuras, pierdes de vista a Dios y pierdes el foco en la tierra prometida y endureces tu corazón. Cuando murmuras una vez, Dios dice, ayúdame con el evangelismo, oh, lo siento, no puedo, oh, esto, pastor, oh, esto en mi vida. Cuando murmuras una vez, abres la puerta a hacerlo la segunda vez. Cuando rehusas obedecer a Dios una vez, cuando rehusas servir una vez, cuando rehusas lo que sea, una vez, eso abre la puerta para la segunda vez y la segunda vez para la tercera. Y mientras más lo hagas, más te alejas de Dios y más empiezas a sentirte culpable y a excusar y a explicar tus acciones. No es difícil. No lo hice porque no tengo tiempo. No lo hice por... Cuando tú lo haces tantas veces, comienzas a explicar la manera, comienzas a excusarte a ti mismo al punto que empiezas a creerte lo que dices para no sentirte culpable hasta el punto que ya no necesitas cambiar y endureces tu corazón. Déjame compartir una cita contigo, muy importante. Escucha con cuidado. Voy a compartir la pantalla para que puedas verla por ti mismo. La primera resistencia al Espíritu de Dios conducirá a una segunda resistencia. De esta manera endurecemos nuestro corazón y nuestra conciencia y nos apartamos de Dios. La primera resistencia conduce a la segunda. Así endurecemos nuestro corazón. Cuando Dios te llama a servir, sírvele. Cuando Dios permite que tengas algunos retos, necesitas aprender y crecer. Cuando Dios te llama a lo que sea, necesitas hacerlo. Si resistes una vez la voz del Espíritu Santo, resistirás la segunda y la tercera y endurecerás tu corazón.
Ellos endurecieron su corazón y perecieron. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Tenemos que terminar y continuaremos mañana con qué es salvación. Mañana aprenderemos qué es salvación. ¿Eres salvo? Hasta entonces, déjame terminar con una historia. Tengo un amigo. Es una historia muy, muy interesante. Él es un doctor de la vista, bueno y famoso. Él enseña en la escuela de medicina, en la universidad, y también es el jefe de la clínica ocular. No les diré su nombre ni su ubicación, pero este amigo es un buen hombre, adventista de cuarta generación, dedicado, guarda el sábado, come tofu, devuelve el diezmo y sabe el estado de los muertos. Todo esto es bueno, no me malentiendan, pero nunca experimentó a Dios en su vida. Él tenía una religión de formas, todas ellas buenas. El sábado es bíblico, por favor, no me malinterpreten. Dios dijo en el cuarto mandamiento, guarda el sábado, pero los fariseos guardaron el sábado. Es bueno guardar el sábado, debes guardarlo, pero no es suficiente, tienes que tener también una relación con Dios. Si tienes a Dios, no quebrantas el sábado. Si Jesús vive en tu corazón, tú guardas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos, pero puedes guardar los mandamientos sin amar a Dios. Como el joven rico, como los fariseos, tú puedes guardar el sábado sin tener una relación con Dios. Necesitas a ambos, el Dios de las doctrinas y las doctrinas de Dios. No puedes tener uno sin el otro, van juntos. Dios y su carácter, su ley, van juntos, no los puedes separar. Tener solo a Dios o tener solo los mandamientos, necesitas tener los dos. Mi amigo tenía las doctrinas de Dios, pero no un caminar junto a Dios. Y él me dijo, no sé, pero voy a la iglesia y regreso y siento que no estoy creciendo y toda mi vida he luchado y siento que nada es bueno. La iglesia no es buena, yo no soy bueno, mi familia no es buena, no estoy satisfecho, no tengo poder para vencer mi enojo, no puedo vencer esto y aquello, no tengo fe. Le dije, hermano, necesitas experimentar la presencia de Dios. No solo el conocimiento sobre Dios, sino la presencia de Dios. Y mientras hablábamos, dije, escucha hermano, ven conmigo a un viaje misionero, empieza a servir, tú nunca vienes, nunca te involucras cuando tenemos evangelismo. Siempre dices, no tengo tiempo, mi trabajo, y cuando termino mi trabajo de 4 a.m. hasta las 6 p.m. necesito estar con mi familia. Le dije, estás demasiado enfocado en el trabajo que en realidad nunca adoras a Dios. Oh sí, yo vengo a la iglesia cada sábado y devuelvo mis diezmos y no trabajo. Y le dije, oh vamos, tú no conoces a Dios. Tú solo haces cosas, tú no conoces a Dios. Dios dice en Isaías, sus reuniones no las puedo soportar, odio sus ofrendas, odio sus sacrificios. Cuando no tienes a Dios, todo lo que haces no impresiona a Dios. Si traes un sacrificio o tu diezmo, por favor. Y le dije, necesitas servir, involucrarte en el servicio de Dios. Bueno, no tengo tiempo, le dije. Bueno, entonces no eres cristiano. Le dije, iré a Cuba en un viaje misionero. Tú tienes que venir conmigo. Oh, pastor, en Cuba no hay agua caliente, no voy a bañarme con agua fría. Le dije, ¿por qué no? Eso hará que te despiertes. Oh, el agua no es limpia. Tú tienes dinero, puedes comprarte botellas de agua. Oh, su comida no es limpia. Tú tienes dinero, puedes comprarte comida. Oh, pastor, podría ir tal vez un día, pero no, es para evangelismo. Tú tienes que estar allá por un tiempo. Tienes que ir conmigo. Dios te está llamando para que aprendas a servir. Ora sobre ello. Ah, no quiero orar. ¿Por qué? ¿Temes que si oras tendrás que ir? Ok. Él oró junto con su esposa y su familia. Sus hijos hablaron, dijeron, no queremos ir porque hemos aprendido a tener confort. Tenemos un buen auto, una buena casa. Todo allí será difícil. Son pobres, pero nosotros oramos y sentimos que Dios nos llamó para ir. Así que por primera vez aceptamos. Iremos y serviremos. Bueno, ellos decidieron ir. Gloria a Dios. Yo estaba impresionado. Ellos son buenas personas, aman a Jesús, pero nunca han experimentado el poder de Dios. Y nunca antes se habían involucrado. Ahora se habían decidido a involucrarse para servir. Dios tiene un plan para ti y ellos decidieron seguir el plan de Dios. Oraron, Señor, ¿debemos ir? Dios dijo sí y ellos dijeron de acuerdo. Gloria a Dios. Cuando fuimos a Cuba éramos 3 equipos, 15 personas, 5 por grupo y fuimos a 3 diferentes lugares sin presencia adventista, sin iglesia ni miembros adventistas, nada. Y nuestra meta
era en esas 3 localidades plantar 3 iglesias. Así que fuimos allá. Yo estaba a 1 hora de La Habana con mi equipo. Otro doctor de huesos estaba a 3 horas de La Habana con su grupo. Y este doctor con su equipo estaba a 7 horas de La Habana. Llegamos allá el jueves y en la noche empezamos a evangelizar. Después tuve una llamada telefónica. Él me dijo: pastor, estoy en problemas. Le dije: ¿qué has hecho? Él dijo: pastor, la policía vino durante nuestra reunión y confiscó nuestros libros, todo. Cerraron el lugar y nos dijeron: si ustedes regresan mañana en la noche, los arrestaremos. Pastor, no quiero que me arresten. Vamos a conducir de regreso a La Habana 7 horas para reunirnos con ustedes. Le dije: no. Pero pastor, tenemos problemas. Sí, Israel tuvo problemas tan pronto como salieron de Egipto. Llegaron al Mar Rojo. No hay manera cuando decides servir a Dios que Satanás te deje tranquilo. Si Satanás no te ataca, tienes que haber algo mal contigo. O sea, que tú no estás sirviendo. Satanás no tiene problema contigo. Pero cuando eres atacado por Satanás, significa que hay algo bueno en ti. Eso no es razón para abandonar. Satanás quiere que renuncies. Esa es razón para orar. Si tú oraras enfrente del Mar Rojo, con montañas en ambos lados, el mar frente a ti y los egipcios viniendo por detrás, cuando tú ores, Dios abrirá el mar. Cada crisis no es una crisis, es una oportunidad para experimentar a Dios. No retrocedas. Dios te llamó a la misión. Sigue sirviendo y deja que Dios trate con tus enemigos. Él dijo: pastor, ¿qué debo hacer? Ora. Pero si sigo orando me van a arrestar, entonces ve a prisión. Oh, por favor, pastor. Le dije: hey, si José no hubiera ido a la prisión, nunca hubiera sido primer ministro de Egipto. ¿Por qué lo permitió Dios? Él estaba en prisión, no conocía la historia. Tú conoces la historia. José no leyó la historia antes que sucediera. No tenía ni idea. Él fue a prisión sin saber si sería liberado en un día, un año o nunca. José fue a prisión y la Biblia dice que veían que el Espíritu de Dios estaba en él. Aún en la prisión él confía en Dios. Él no entendía, él no sabía qué estaba pasando, pero él sabía algo. Él conocía a Dios. Él sabía que Dios está al control. Y cuando estás en una crisis, si Dios la permite, significa que la necesitas. Y sabes que Dios nunca dijo: y si pasas por el agua estaré contigo. Él dijo: cuando pases por el agua estaré contigo. Eso significa que pasarás por aguas, pasarás por fuego. Es solo cuestión de tiempo. Pero Dios prometió: cuando pases por ellos no te dejaré solo, no te abandonaré ni te desampararé, estaré contigo. Recuerda eso cuando estés en el foso de leones, en el horno ardiente. Yo estoy contigo, tú no estás solo. Le dije: hermano, tú estarás en crisis, pero no estás solo. No tengas miedo, no grites como Israel. Oh, ¿qué vamos a hacer? Dios le dijo a Moisés: diles que dejen de gritar y confíen en mí. Le dije: si vas a prisión, quiere decir que Dios te quiere en la prisión, como a José. Si vas a prisión, le dije, deja de discutir. Oh, vamos, pastor, es fácil para ti decir ve a prisión, pero pastor, de verdad no quiero ir a la cárcel en Cuba, por favor, pastor. Le dije: hey, ¿amas a Dios más que a nada? Sí, más que tu libertad. Sí. Deja de discutir, deja de murmurar. Si Dios te llamó a servir en Cuba, tú haces evangelismo. ¿Qué haré? Mañana, si continúo, la policía me va a arrestar. Pues ve a prisión. Pastor, Dios tendrá un plan para ti en la cárcel. Tú debes estar dispuesto a servirle. Ve a la cárcel. Pastor, ¿qué debo hacer? Ora. Ok. Escucha. 1 minuto después me llama. Ya oramos. Le dije: oh, por favor, ¿cuándo oraste? Acabamos de hablar hace 1 minuto. Bueno, ya oramos. Le dije: hey, oraciones pequeñas, pequeñas respuestas. Si quieres grandes respuestas, necesitas hacer grandes oraciones. Jesús oró toda la noche. ¿Y tú oras 1 minuto? La gente quiere oraciones chiquitas con grandes milagros. Tienes que orar como ellos oraban en la Biblia si quieres tener lo que pasaba en la Biblia. Le dije: ¿cuánto tiempo oraste? 1 minuto. Ora más tiempo. Él dice: pastor, ¿cuánto tiempo quiere que ore? Le dije: simple, hasta que tengas la respuesta. Y si no tengo la respuesta, pues sigue orando. ¿Cuánto tiempo? Como te dije, hasta que tengas la respuesta. Toda la noche, 1 día, 2 días, 1 año, tú oras como Elías, tantas veces hasta que tengas la respuesta. Bueno, empezaron a orar todo el equipo y oraron jueves en la noche a las 9,
10, 11 y 1, 2. Oraron hasta las 2 de la mañana y al siguiente día me dijo: pastor, nunca he orado tanto en mi vida como adventista de cuarta generación. Cuando oro por 5 minutos, no hay respuesta, pero oramos como Jacob: no te dejaré ir, nos aferramos y no te dejaremos ir. Señor, no sabemos qué hacer, estamos desesperados, la policía va a arrestarnos. Aquí estamos, no nos rendimos. Tú nos llamaste para evangelizar y eso haremos, aunque nos arresten o nos maten. Y te pedimos ayuda y no te dejaremos hasta que nos ayudes. Y él me dijo: cuanto más oramos y cuanto más trabajamos y cuanto más serios fuimos, más paz sentimos. Y finalmente, como a la 1 o 2 de la mañana, sentimos que Dios respondió a nuestra oración. No sabíamos cómo, pero teníamos paz. Y fuimos impresionados para ir a la policía. Y yo dije: gloria a Dios. Él me llamó en la mañana: pastor, siento que debo ir. Anda a la policía. Él fue a la estación de policía. Habló con el oficial que la noche anterior había confiscado todo y clausurado el lugar y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para poder evangelizar? El policía le dijo: si lo haces serás arrestado. Él dijo: por favor, dígame. El policía le dijo: váyase. Entonces el doctor le dijo: por favor, ¿qué debo hacer para poder continuar? Escuchen, el oficial de policía le subió el volumen a la radio tan fuerte que nadie podía escuchar lo que decía. Y entonces fue con mi amigo y le dijo al oído: ¿tienes algún chocolate? Sí, ¿por qué? Bueno, no he comido chocolate en toda mi vida y mis hijos tampoco lo conocen. ¿Tienes un poco? Oh, claro que sí. Tenemos 4 maletas con cosas para los niños que vayan a las reuniones. Puedo darles 5, 6, 10 chocolates si quieren. Perfecto. Venga a verme a las 4 de la tarde y tráigame 4 o 6 chocolates para mis hijos. Claro, no hay problema. ¿Tienes una Biblia? No le digas a nadie, puedo perder mi trabajo y mi libertad. Una Biblia para mí y mi esposa. Sí. Por favor, venga en la tarde y deme una Biblia. Sí. Escuchen, puede hacer evangelismo, pero no en edificios públicos. Usted no tiene papeles para edificios públicos. Si lo hace, lo arrestaremos. Vaya a una iglesia y no necesita papeles. Haga evangelismo en una iglesia y nadie le molestará. Así que el doctor me llamó y dijo: pastor, Dios respondió la oración. Hay varias iglesias en este lugar. Vamos a ir una por una y pedirles que nos renten su edificio porque no podemos hacer evangelismo en edificios públicos, pero podemos hacerlo en una iglesia. Yo dije: gloria a Dios. Bueno, mi amigo fue a la primera iglesia, a la segunda, a la tercera, a la anglicana, a la luterana, a la pentecostal, a la bautista, a la católica, a todas las iglesias del lugar. Viernes en la mañana. Ninguna de ellas accedió a rentarle su edificio. Mi amigo me llamó de nuevo. Pensé que después de una noche de oración que Dios me impresionó y pensé que era la voz de Dios que me dijo que fuera a la policía y que su voz me dijo que fuera a las iglesias. Pero estoy desanimado. Le dije: hermano, ¿cuándo en la historia bíblica has visto que es fácil servir a Dios? Satanás te odia y te atacará como un león. Esto no es para que te desanimes. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hagas y confía en Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Dios te dijo que fueras a las iglesias. Regresa a las iglesias como la mujer con el juez, como el hombre que pidió pan a medianoche. Ve a la segunda, a la tercera vez hasta que se cansen y te den el edificio. Él fue por segunda vez a todas las iglesias. Cuando llegó a la iglesia bautista, el pastor le dijo: bueno, si regresaste, tal vez pueda darte la iglesia para que hagas tu evangelismo, con una condición: el techo está roto y no tenemos dinero para arreglarlo. Nos cuesta $2,500. Si nos dan los $2,500, te dejaremos usar nuestra iglesia. Así que él me llamó: pastor, quieren $2,500 y nos dejarán evangelizar en su iglesia. Le dije: maravilloso, denles el dinero. Lo siento, pastor, no podemos. ¿Por qué? Todo el dinero que nos queda para todo el equipo, para alimentación, alquiler y transportación, o sea, hotel, comida y transporte, todo el dinero que tenemos para comer, todo el equipo, son $2,500. Si les doy los $2,500, ¿dónde dormiremos esta noche? ¿Qué comeremos esta noche? ¿Qué comeremos mañana? Le dije: hey, pueden dormir todos en la camioneta y no necesitan comer. Todos ustedes están gordos. Yo soy flaco, pero ustedes no. Así que pueden ayunar. Oh, pastor, ¿está bromeando? No, no estoy bromeando. Ustedes pueden ayunar, no necesitan comer. Denles el dinero y pongan el evangelismo antes que ustedes. No. Voy a orar a Dios y pedirle más dinero y entonces se los daré.
No, Dios nunca te dará más antes que tú dejes lo que tienes. Sacrificio no es cuando tienes mucho y le das algo a Dios. Sacrificio es cuando te rindes a Dios. Tú tienes que dar lo que tienes. No esperes a que Dios resuelva tus problemas para que obedezcas. Necesitas poner tu pie en el agua y confiar en Dios. Dale ese dinero al precio que no tengas para comer ni dormir y luego confía en Dios. Oh, pastor, ¿quiere que tenga tanta fe? ¿No deberías tenerla? Y entonces oraron, platicaron y decidieron darle el dinero al pastor Bautista. Ahora, nuestro tiempo se acabó. Continuaré la historia mañana. Tienen que escuchar el final. Lo que sucedió es increíble. No puedo continuar porque nos pasamos de tiempo. Oremos. Mañana continuaremos la historia. Cuando tú sirves a Dios, cuando obedeces a Dios sin murmurar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Debo ir a Cuba? Cuando tú obedeces a Dios sin murmurar, Dios puede cambiar el reto, la crisis, en milagro, en una victoria. Y muchas veces no experimentamos a Dios porque cada reto que enfrentamos huimos de Él y le pedimos a Dios que lo resuelva. Oh Señor, tengo este problema, ¿puedes solucionarlo? Haciéndolo de esta manera, olvidamos que Dios lo permite con un propósito y perdemos la oportunidad de aprender, de crecer y de experimentar el poder, la presencia y la intervención de Dios. Si quieres tener una historia, no hay una historia sin crisis. No hay manera de tener una historia a menos que tengas un reto. Si tú huyes de la crisis, nunca tendrás una historia o experimentarás el poder de Dios. Cuando tú quieres experimentar el poder de Dios, eso significa que tienes que tener una crisis y entonces tienes que tener la intervención de Dios. Si tú huyes de ella, ¿cómo alguna vez aprenderás a conocer y a confiar en Dios? ¿Cómo tendrás una historia? Israel murmuró contra Dios, murmuró contra el desierto, murmuró contra el maná, murmuró contra el alimento, el agua, las condiciones, contra el desierto y contra el servicio que debían hacer. No podemos hacer esto, murmuraron contra el líder. Ellos no aprendieron a confiar en Dios y perecieron. Dios tiene un plan para ti, pero tú necesitas aprender a fijar tus ojos en Él y confiar totalmente en Él. Continuaremos mañana. Oremos. Padre Celestial, muchas veces no entendemos y por eso no obedecemos. Tratamos de entender para obedecerte. Por favor, ayúdanos a conocerte y aún sin entenderte, a confiar en ti. Fe no es cuando tú entiendes, sino que es confiar en Dios cuando no entiendes, cuando no sabes qué está pasando. Ayúdanos, Señor, a conocerte lo suficiente para confiar en ti cuando estamos en una crisis y podamos orar y seguirte y obedecerte y confiar que tú puedes cambiar una crisis en victoria en nuestra historia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén.